Ayer martes, la gente que se despertó temprano vio el cielo bien gris. Nunca vi el cielo de esta forma, o muy pocas veces, han dicho algunos memoriosos o que tienen algunos años más. ¿Y por qué está tan gris? Y claramente después la explicación empezó a llegar cuando se dieron cuenta que, producto de grandes ráfagas de viento, de lo que había pasado en la Patagonia, se trasladó hacia diferentes lugares de esta zona de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto todo el corredor patagónico que circunscribe a ese fenómeno meteorológico. Hoy el cielo está despejado, no se ve el cielo gris, está más bien azul, hay un vientito de 6, 7 o 10 kilómetros. Ahora, noroeste sí, a 13 kilómetros. Ahí está, 13 kilómetros del noroeste. Un día típico bahiense, clavadito el noroeste, 13 kilómetros tranqui. Mientras tanto, en Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, la temperatura, Santa Cruz, es de 12 grados, tienen un vientito con ráfagas de 58 kilómetros que viene del sector sudoeste. Si no estoy en lo cierto, quien está en línea, Diemila Grandón, me va a decir lo contrario y va a actualizar el pronóstico del tiempo si lo tiene a mano, que es algo secundario, pero les quiero presentar a Diemila. Diemila Grandón es licenciada en Ciencias Ambientales y por suerte la tenemos en línea para que nos cuente qué pasó allí, cuál es la repercusión que tuvo en diferentes ciudades cercanas al epicentro de este fenómeno y cuáles son los materiales en suspensión que se respiraron y por qué, obviamente, los recaudos de no salir con barbijo, de resguardarse, no hacer actividad al aire libre, de algunos alérgicos, por supuesto, con enfermedades preexistentes, tratar de no exponerse al ambiente exterior para evitar cualquier tipo de consecuencia. Diemila, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Diemila, ¿qué pasó ayer o qué está pasando, si es que ya pasó lo que tenía que pasar, ayer allí en tu ciudad, en la costa atlántica que se vio afectada por este fenómeno durante todo el día de ayer, esta nube de polvo de la Patagonia que emigró hacia la provincia de Buenos Aires? Sí, en realidad el tema de la alerta que hubo, alerta roja, hubo el lunes acá, o sea, el lunes y martes fue, pero el lunes fue el peor día, o sea, donde las ráfagas llegaron hasta 130 y 150 en algunas zonas de la provincia kilómetros por hora. Y bueno, sí, estuvo terrible, actividades suspendidas, clases suspendidas, eso se paró todo acá en la provincia, rutas cortadas también. En Chubut sé que tuvieron un panorama similar, o sea, porque fue un área, bueno, imagínate la extensión de kilómetros, toda la provincia de Santa Cruz, toda la provincia de Chubut y esos vientos, o sea, como para que no llegue, o sea, para que la gente se dé una idea de cómo llegó hasta Bahía por la cantidad de extensión de territorio que atravesaron esos vientos y bueno, levantó, sí, bueno, y el que conoce esta zona sabe que el tipo de suelo es, el clima es muy seco, el suelo es muy desértico, partículas, es un material muy fino en el suelo, entonces es muy normal que se generen estas nubes de polvo y bueno, por la magnitud de este temporal en esta ocasión fue que terminó llegando, bueno, hasta Bahía y creo que hasta más al norte también. Tal cual. ¿Qué contiene esa nube de polvo? ¿Cuál es la presencia de qué micropartículas o partículas y por qué puede ser nocivo para la salud? En esta ocasión, el alerta que tengo entendido que hubo allá en Bahía se refería a partículas PM10, que son PM es de material particulado, o sea que serían partículas en suspensión en la atmósfera, que puede ser sólido o líquido, pero en este caso estábamos hablando de partículas sólidas, y el 10 se refiere a 10 micrones o micrómetros, que serían, es un micrón es 1000 veces menor a 1 milímetro, para que se den una idea. Entonces son partículas muy, muy pequeñas,
que por eso pueden viajar tantos kilómetros y mantenerse suspendidas, porque bueno, son muy pequeñas y bueno, lo que tiene de riesgoso sería es que bueno, uno las puede respirar, por el tamaño que tienen, se respiran. Las que son todavía más peligrosas que estas de las PM10 son las PM2.5 que bueno, por la magnitud del número son mucho más chiquitas todavía, y esas sí pueden penetrar en los pulmones e inclusive pasar a la sangre. Bueno, por suerte no fueron esas las que dieron altos los niveles en el día de ayer, sino las PM10. Pero sí tienen riesgo, o sea, pueden irritar las vías respiratorias, como vos decías, sobre todo de gente, población como más vulnerable, que ya tiene enfermedades respiratorias, o niños, mayores, embarazadas. Bueno, toda esa gente obvio que está como es más vulnerable y puede tener más riesgos. Por eso se le recomendaba a la población salir con barbijos, y más a aquellas personas que tenían sean propensos a estas afecciones. ¿Cuánto tiempo duran las partículas en el ambiente hasta que se disipen por completo, independientemente de la ayuda del viento? Acá tenemos viento por lo general del noroeste en forma muy marcada, luego rota al sur durante la tarde, pero generalmente el patrón es ese. Claro, bueno, lo mismo, como llegaron con el viento, también se pueden ir con el viento, eso es lo bueno. Y o sea, fue algo pasajero, y bueno, de hecho por ahí está bueno que la gente sepa que en Bahía hay una página donde uno puede ir chequeando la calidad del aire, que es la página del CTE, el Comité Técnico Ejecutivo del municipio, y bueno, yo hoy la miré, y ahora la tengo acá abierta, y hoy la calidad del aire es buena en 2 de las estaciones, son 3 estaciones que están midiendo en este momento, y en otra, la que está por el aeropuerto, es moderado, que es como un poquito más arriba del límite de bueno, pero o sea, digamos que sin riesgo. Por el día de hoy el aire es bueno, digamos. El aire es ya que estamos con esta medición del CTE, ¿dónde están ubicados los dispositivos y cuál es la tecnología que se utiliza para hacer una medición que después se traslade rápidamente, o no sé cuánto tarda en hacerse una medición para que después uno lo pueda ver en tiempo real a través de la página? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, hay 3 estaciones ahora que están funcionando. Una sí es el sector de la ruta 35, la que yo te decía recién. Después una que está en Ingeniero White, y después la última que volvió a funcionar, creo que hace relativamente poco, es la de Pedro Pico y Emilio Rosas. Y lo bueno que tiene es eso que vos decías, es bastante en el tiempo real, porque está midiendo, creo que cada 1 hora, o sea, está conectado a esto, o sea, la página está conectada a los medidores y se está actualizando permanentemente. Entonces, bueno, la gente es solo entrar a la página y, bueno, como para tener una tranquilidad también, porque, bueno, o sea, sé que en Bahía, por ahí, bueno, entre los eventos climáticos recientes y el tema del polo, por ahí la gente tiene como temor, y bueno, está bueno que tener esta herramienta para llevar tranquilidad. Bueno, vamos a repetir esto que me parece que es central para la gente que está en casa, que está escuchando, quienes después quieren compartir esta información, pueden ingresar a qué página para ver cómo es la calidad del aire día a día en la ciudad, porque esto se registra 24/7, ¿verdad? Sí, la página del CTE, de Comité Técnico Ejecutivo, .controlambiental.bahía.gov.ar. Ahí está. ¿Cuál es la composición de partículas del PM10 que hacías referencia? Estoy charlando con Diamela Gardón, que es especialista en esta materia. Estamos hablando justamente de lo que se generó, esta nube de polvo en suspensión y también de partículas. Es especialista, licenciada en Ciencias Ambientales, Diamela Grandón. Diamela, ¿cuáles son las composiciones que tiene este PM10
que habías comentado. Sí, bueno, en este caso, o sea, la composición puede ser variada, pero justamente lo que llegó ayer, o sea, no se analizó, pero lo que se estima es que proveniendo de los vientos de acá de la Patagonia, se trataba más que nada de partículas del suelo, ¿no? Limos y, bueno, acá los suelos tienen mucho origen volcánico también, por eso también son partículas tan finas. Más que nada sería eso, nubes de polvo, básicamente, y quizás hay alguna posibilidad, bueno, por ahí la gente se enteró de que hubo incendios en la zona de Chubut, en la cordillera. Bueno, puede venir ceniza, hollín, algunas sales, sí, ácidos. Sí, es posible que una parte sea algo, por ahí en menor medida, porque bueno, el incendio creo que hasta el día de hoy estaba controlado, pero bueno, o sea, puede ser una mezcla de todas estas, de todos modos. Quizás lo que es hollín y humo, ese origen se trataría de partículas más chiquitas todavía, de las que yo decía PM2.5, que son de 2.5 micrones, son más chiquitas. Y bueno, justo las de ayer eran PM10, entonces es más probable que sean esté asociado a polvo, ¿no? Pero bueno, por ahí puede ser una mezcla de todo. Tal cual. Diemila, gracias por atenderme y por estos conceptos tan claros. Bueno, no, gracias a ustedes. Diemila Grandón es licenciada en Ciencias Ambientales, explicando cuál era la composición de las nubes que teníamos ayer, o de la nube que teníamos ayer en la ciudad de Bahía Blanca, producto de estas ráfagas intensas con epicentro en la Patagonia Argentina, en las provincias de Chubut, Santa Cruz, allí con ráfagas de 150 kilómetros, con caminos anegados, voladuras de techo, bueno, todo lo que puede conllevar un fenómeno meteorológico de estas características, y después el resabio y la nube que viaja a través de este corredor de viento y se deposita también en una ciudad que encima tiene la capacidad de almacenar, porque estamos en un pozo en ciertos lugares, más allá de las zonas altas.